¿Qué tal? Buen día, Patricio, un gusto hablar con usted. Bueno, en materia económica hay un montón de anuncios, nada está oficializado. ¿Por dónde arranca todo esto, José, a tu simple y con trayectoria que tenés? Mira, tal cual lo anunció el ministro, esto lo que busca es compensar el daño que generó la devaluación que anunció el ministro el día después de las PASO, ¿no? Eh, pero lamentablemente esto no es en primer lugar, Patricio, un paliativo, digamos, no es la solución a los problemas que tenemos los argentinos. Los argentinos tenemos un problema de inflación como consecuencia de un gasto exacerbado respecto a los ingresos, un déficit fiscal que se financia con emisión o con endeudamiento. Pero, digo, este paliativo lamentablemente no le llega a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos al de los jubilados y pensionados, al Sí, bono de 37 que mil. antes de las Sí, de 37.000, que curiosamente antes de las elecciones habían anunciado un bono de 27.000. En definitiva, lo que tienen acá es un refuerzo de 10.000 a lo ya anunciado, lo transforma en un bono de 37.000. No es para todos los jubilados, es para los jubilados que cobran la mínima, si siempre y cuando cobren la mínima y no cobren una pensión. Entonces, bueno, cuando uno empieza a analizar cada una de las medidas, se da cuenta que no es una medida, un paliativo que le llegue a todos, sino que le llega a algunos. A los que tienen la suerte de que les lleguen, bueno, es una buena noticia, porque es una plata extra que no le va a solucionar el problema de fondo, como decíamos recién, y que seguramente en muy poco tiempo, después de las elecciones, para ser más concreto, se lo va a haber absorbido la inflación, ¿no? Y para los que no lo reciben es una muy mala noticia, porque no solo no lo reciben, sino que además la inflación que estas medidas van a producir le va a seguir erosionando sus ingresos. Así que, bueno, este sería un poco el resumen de estas medidas, en buena hora para aquel que lo necesite y lo recibe, y lamentablemente, son medidas que van a seguir fogoneando la inflación y que van a aumentar la inflación, incluso reconocida por la propia ministra de Trabajo, ¿no? La ministra de Trabajo dijo sí, que estas medidas tienen como costo un aumento de la inflación. y claro, y obviamente por ahí cuando uno repasa los títulos, tanto sea la CAME, que es la Cámara de Medianas y Empresas y Pequeñas Empresas, digo, rechazó el bono de 60.000. Y por otro lado uno puede ver que en otra provincia, en Santiago, ponen un bono de 400.000, digamos. Un poco la gente se pierde en ese hilo conductor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquel gobierno nacional decide, digamos, o el ministro candidato decide dar este bono, que de nuevo es necesario para los trabajadores, claro, porque los trabajadores han visto erosionados sus ingresos. ¿Es la forma? No, porque los trabajadores tienen paritarias que negocian libremente entre los sindicatos y los empleadores. Pero bueno, el ministro candidato necesita hacer este anuncio, como decíamos recién, y dispone, por ejemplo, que para todos los empleos públicos va a tener un bono de 60.000. Ahora, los empleos públicos, cuando uno ve los 3,5 millones de empleos públicos, solamente 400.000 son de la nación, y él está decidiendo sobre el resto, sobre las provincias y sobre los municipios, y no Claro. todas están en condiciones de pagar ese bono, ¿no? Y cuando decide sobre el sector privado, dice, bueno, le vamos a dar una compensación de ese bono a las microempresas del 100% de lo que pagan, que lo van a poder descontar de contribuciones, y a las pequeñas empresas que van a poder descontar el 50%. En definitiva, estamos hablando de que las micros son 1 millón de trabajadores, las pequeñas tienen otro 1 millón de trabajadores, 1.200.000, 1.100.000, pero digamos para hacer números redondos, y en definitiva hay un 25% de la gente, de las micro, de los empleados de las micro, que van a poder las empresas tener digamos, una reducción en las contribuciones equivalente al bono que pagan. Pero ya las pequeñas empresas, la mitad del bono lo van a tener que poner en su bolsillo. Ahí Y las está, medianas, claro, ahí está el y, la- problema, y, la- José, ahí está el y ahí está el problema. problema. Y de Claro. las medianas de adelante, que son más del 50% de los trabajadores que trabajan en medianas y grandes, la va a tener que poner la empresa. En un momento muy complicado para la empresa, porque todos hemos escuchado y incluso nos ha caído el consumo de cada uno, digamos, la caída de consumo, la caída de venta, la dificultad para conseguir stock, la dificultad para conseguir insumos importados que hace que se encarezca la producción. En definitiva, el ministro candidato definió
un incremento en los costos de las empresas como consecuencia de este bono y no todas están en condiciones de pagarlo. Es que ahí está el error, claro, ahí está el error grave, que porque un empresario en este momento que te está escuchando, José, y que por lo tanto nos escucha todos los días diciendo que nosotros tenemos que estar del lado digamos, de ese emprendedor o de ese empresario. Está Mariano acá que te quiere hacer una pregunta, José, vale. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Sí, te va? Buen día. Hola, Mariano, buen día, buen día. ¿Cómo ves el tema del dólar soja nuevo que ha debutado en el día de ayer? Mirá, todo lo que sean dólares, soja, dólar agro y demás, va a tentar al productor en tanto en cuanto necesite fondos. Los productores agropecuarios van a tratar de mantener todo lo que puedan para después de las elecciones, cuando los dos candidatos que suman la mayoría de los votos, digamos, han hablado de una, si no es una unificación cambiaria, una caída del cepo lo más rápido que se pueda. Entonces, si el productor no necesita la liquidación, probablemente la mantenga, ¿no? Porque ayer pasó de 4.35, terminó cerrando a 4.92. Está bien, lo que pasa es que el dólar libre y legal está en 600 y pico, y el contado con liqui llegó a casi 800 ayer. O sea, si bien son dólares de estrés y no es ese el valor de un dólar libre, 800, pero bueno, también está digamos, el anuncio nunca explicado de la dolarización que puede llevar el dólar a un valor muchísimo más alto. Entonces me parece que los productores agropecuarios, como muchos argentinos que tienen algún ahorrito en dólar billete abajo del colchón, digamos, no lo van a vender por más que el precio sea alto, porque el dólar libre también está alto y el dólar ilegal y blue también está alto para lo que debería ser un precio de mercado de equilibrio, digamos, si hubiera tipo de cambio único, pero no lo van a hacer porque las expectativas son de que el gobierno siga cometiendo, digamos, o tomando estas medidas que van a generar inflación y por ende van a obligar a una devaluación después de las elecciones seguro y probablemente un poquito antes. Y entonces esto va a hacer que se desprendan de lo mínimo imprescindible, así como aquel que atesoró dólares vaya a vender tal vez algunos dólares para pagar una deuda, va a vender lo menos que pueda y no todo, porque se va a seguir quedando cubierto con dólares. El productor agropecuario, su cobertura es el cereal que tiene, o la oleaginosa que tiene en el silo bolsa. Entonces lo va a ir vendiendo en tanto en cuanto le hagan falta dinero para cubrir o la siembra, o la fertilización, o lo que sea, pero no creo que lo haga como una estrategia de transformar lo que tiene el silo bolsa en dólares para después no saber qué hacer con eso. Haciendo ese punto, y por último, José, me interesa lo que veníamos hablando, más importante, que es el hecho del empresario que está escuchándote y que tiene que pagar el bono él de su bolsillo. Creo que ahí está un poco lo que denomina un resultado de una gestión improvisada, ¿no? Por parte de todo lo que nos está pasando en el contexto económico, ¿no? Sin lugar a duda, y aparte, Patricia, hay una parte que nadie lo habla, pero que hay que tenerlo en cuenta. Hay un número muy importante de trabajadores informales que no están incluidos en ninguno de estos bonos. ¿Y qué va a pasar? Entonces, también va a generarse un momento de tensión entre aquellos empleadores que tienen algún empleado informal y el que pretenda, o informal que pretenda o exija o pida que lo consideren también en el bono. Así que la verdad que es una situación muy difícil, muy difícil. Una vez más, el Estado decide por la gente, o en este caso por los empresarios y por los comerciantes. La situación de los comercios está muy complicada, no consiguen abastecimiento de algunos productos, o tienen desabastecimiento de algunos productos, y los precios cambian todos los días. Incluso está la tensión esta del tema de los saqueos y los robos a los comercios, que hace que muchos pequeños o medianos comerciantes estén durmiendo en su negocio. Digo, la verdad que yo siempre he dicho, en Argentina hay que ser un héroe para levantar la persiana todos los días y generar un trabajo formal, con la cantidad de trabas y situaciones que tienen que resolver. Y el paquete accionario que es el mínimo del que emprende, ¿no? Y el resto del Estado. Por ahí pasa por eso. José, gracias por estos minutos, estamos en contacto, muy amable. Un abrazo grande, que tengan todos muy buen día. Gracias, muy amable. El economista